vamos a ver, como ustedes saben, me gusta siempre hacer como el contexto para saber por qué las cosas suceden. Entonces, hoy vamos a empezar con evolución mirando toda la historia del concepto, hablando, los primeros que hablaron de la historia que hablaron o tocaron algo de la evolución fueron los griegos. Anaximandro, por ejemplo, fue el primero que dijo algo muy importante, que los organismos terrestres venían de los organismos acuáticos, lo cual es muy cierto. Entonces, de ahí toman muchas ideas como Platón y Aristóteles. Platón que decía que todo lo que hoy es en potencia va a ser en esencia, entonces decía que va a haber un cambio, y lo que era en potencia, un organismo que era en potencia, de lo que podía llegar a ser. Entonces, él empezó a hablar de cambios. Y Aristóteles, pues Aristóteles fue uno de los que hizo de todo. Aristóteles, aparte de filósofo, matemático, hizo de todo, fue, llamémoslo, uno de los padres del naturalismo. De hecho, es considerado como el padre de la taxonomía, de la clasificación. Él fue el primero en hablar de la clasificación de los seres vivos y darles como ese matiz de científico a la clasificación. Linneo cogió los trabajos de Aristóteles para empezar a generar su clasificación y poder darle la clasificación binomial que tenemos hoy en día, pero eso lo vamos a ver más adelante. Darwin es el padre de la evolución. Yo estoy hablando de la taxonomía y del naturalismo. ¿Correcto? Bien. Otro hito importante en lo de la evolución fueron las exploraciones de los nuevos territorios que se dieron en el siglo XVIII. ¿Por qué decimos que es un hito importante? Porque a raíz de estas exploraciones que se dieron, europeas por todo el mundo, empezaron a descubrir diferentes, voy a decir algo que no es del todo correcto biológicamente, pero para que entiendan, empezaron a descubrir diferentes tipos de animales, diferentes especies, que aunque en ese momento no existía el concepto de especie, ¿cierto? Empezaron a encontrar animales muy similares en diferentes partes, empezaron a descubrir nuevos territorios, muchas cosas. Entonces las exploraciones ayudaron a generar el concepto de evolución. De hecho, dos de los grandes precursores del concepto de evolución, que son Darwin y Wallace, ¿cierto? Fueron naturalistas que viajaron en barcos que estaban realizando exploraciones por los nuevos mundos, ¿cierto? Entonces, esto ayudó a generar el concepto de evolución. También los fósiles fueron muy importantes, ¿cierto? Los fósiles, que viene del latín fossilis, quiere decir excavado, o que viene de excavar, ¿cierto? Y fue que empezaron a encontrar estos restos que parecen piedras, ¿cierto? De diversos animales, y lo importante, encontraron que había muchos fósiles de animales que no estaban, que no existían. Entonces, William Smith, él es geólogo, ¿cierto? Un geólogo, empezó a mirar que había diversas capas y que fósiles similares se encontraban en estas mismas capas. Entonces él empezó a mirar. De aquí nació una teoría del catastrofismo. ¿Qué es la teoría del catastrofismo? El catastrofismo es
una teoría muy ligada a la religión, sobre todo a la católica, en donde dice que Dios destruía las cosas, todo lo que había, y creaban nuevas especies. Destruía y creaba. Y por eso es que en las diferentes capas encontramos diversos tipos de fósiles. Pero llegó uno de los científicos cristianos o católicos y dijo, bueno, si fuera así, no habría tantas capas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué aparecen estos fósiles, estos registros fósiles en diversas capas, ¿cierto? De especies que ya no encontramos. Entonces, llegó también el conde de Buffon. Él era un naturalista de la corte francesa, ¿cierto? Él estudiaba muchos de los, pues en animales vivos, pero también estudiaba muchos de los fósiles. Fue uno de los primeros en hacer como un estudio de anatomía comparada. ¿Qué es la anatomía comparada? La anatomía comparada es coger un esqueleto de un animal y compararlo con el otro, y empezar a mirar las diversas, cómo ha sido, y entonces Buffon decía, bueno, los animales cambian, y las formas de los animales cambian, ¿sí? Entonces, fue muy importante lo que hizo Buffon, a pesar de que también él tuvo muchos encontrones con Cuvier, que fue el que hablaba de la teoría del catastrofismo, y él decía, no, eso no puede ser así. También hablo de las capas y por qué se iban dando las capas en la parte geológica. La parte de la geología con Georges Cuvier, ¿cierto? Hasta que llegó Jean-Baptiste Lamarck, muy, muy importante. ¿Qué hizo Jean-Baptiste Lamarck? Jean-Baptiste Lamarck fue también francés. Él postuló una teoría que llamamos ahorita el lamarquismo, ¿cierto? En donde él decía, bueno, lo que se usa se desarrolla y lo que no se usa se atrofia. Uno de los grandes ejemplos de esto, él decía, bueno, la jirafa tiene que alcanzar las hojas altas, ¿cierto? Entonces va a hacer que el cuello de las jirafas crezca. No es del todo cierto, no es del todo falso, porque muchas de las ideas de Lamarck fueron cogidas por Darwin tiempo después para poder llenar huecos en su teoría de la evolución. Entonces, si bien es cierto, hay ciertas características que benefician ciertos organismos para conseguir el alimento, no necesariamente las características son heredables, que era lo que planteaba Lamarck. Es decir, no porque yo alce pesas y me vuelva musculoso, mi hijo tiene que ser musculoso, ¿correcto? Entonces, ¿pero qué hizo Lamarck? Lamarck introdujo algunos conceptos muy interesantes, como el de las estructuras análogas. ¿Qué son las estructuras análogas? Una estructura análoga son estructuras que, si bien es cierto, tienen un desarrollo embriológico diferente, tienen la misma funcionalidad, como por ejemplo las alas de las mariposas y las alas de las aves, ¿correcto? Entonces, son embriológicamente distintos, un origen embriológico distinto, pero su funcionalidad es la misma. Le sirve para volar. Ahora bien, también tengo lo que son estructuras homólogas. ¿Qué son estructuras homólogas? Estructuras homólogas son que tienen el mismo desarrollo embrionario, pero su funcionalidad es diferente. Sí, Débora, eso fue lo que planteó Lamarck, correcto. Pero eso no es del todo cierto. Explica muchas cosas, pero eso no es del todo cierto. La evolución convergente tiene que ver con estructuras
análogas. Un embrión es cuando hay unión de dos células sexuales, se crea el cigoto y el cigoto empieza a dividirse hasta generar el embrión. Entonces, las estructuras homólogas lo que hacen es tener el mismo origen desde la parte embriológica, pero que se desarrollan para cumplir funciones diferentes. Entonces aquí vemos el ejemplo de una aleta de una ballena, la pata de una rana, la pata de un caballo, de un león, de un humano, el brazo de un humano, el ala de un murciélago y el ala de un ave. Si ven, son completamente distintos, ¿cierto? Si ven que es completamente distinto, vemos también que los huesos se puede hacer que este hueso va a ser este mismo hueso, este mismo hueso, este mismo hueso, este hueso, este hueso y este hueso. Son los mismos huesos organizados de manera diferente para distintas funciones. Entonces, análogo, diferente origen embrionario que se utiliza para lo mismo. Homólogo es mismo origen embrionario que se utiliza para cosas diferentes. Entonces, los análogos tienen que ver con la convergencia y las homólogas con la divergencia, ¿correcto? Y ahí tenemos el último que son las estructuras vestigiales. ¿Qué son estructuras vestigiales? Las estructuras vestigiales son estructuras que ya por desuso, que ya no se utilizan, han ido perdiendo función hasta generar la estructura vestigial. Por ejemplo, la estructura pélvica, la cintura pélvica de las ballenas. Todavía existen los huesos ahí, pero esos no les sirven a nada para las ballenas. ¿Correcto? Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el dedo pequeño de nuestro pie. Dicen que en un futuro va a ser vestigial, o sea, es decir, que ya no va a funcionar para nada. Para lo único que sirve es para encontrar las esquinas más filosas en la casa, porque para eso sí sirve. El resto, no le da. En cambio, el dedo gordo sí le da estabilidad cuando uno camina, ¿correcto? Entonces, repito los tres conceptos. Análogo, distinto origen embrionario, pero misma función. Eso es convergencia, es decir, son estructuras que se crearon por manera diferente para cumplir una misma función en distinto lugar. Homólogo, que son mismo origen embrionario, pero diferente función, como las que vimos, la aleta, pata y alas. Y estructuras vestigiales son estructuras que con el paso del tiempo han ido perdiendo función. ¿Correcto? Entonces, ahí llegaron, ya después llegó Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. ¿Por qué son importantes los dos? Si bien es cierto, nosotros conocemos más a Charles Darwin, Alfred Russel Wallace fue muy importante. Darwin hizo sus viajes por el Ecuador, viajó por el Ecuador. De hecho, cuando Darwin llegó, él era un naturalista, un muchacho joven, con muchos sueños. Entonces, en esa época, todos los que tenían sueños querían irse a las exploraciones del Nuevo Mundo. Se montó en el barco, en el Beagle, se llamaba ese barco, y fue el naturalista del Beagle. Lo recomendó su profesor porque era muy pilo. Se fue en su barco y llegó, y después de todas sus peripecias y de todos sus viajes, Darwin era muy observador y él descubrió muchas cosas. Dicen que la teoría nació en las Islas Galápagos, aunque no solo fue las Galápagos, sino que él se dio cuenta en muchos lados y las Galápagos fue lo que le ayudó a elucidar más. Por ejemplo, con los pinzones, con los cactus, con las tortugas, y se dio cuenta de varias cosas. Y leyendo a la mar, viendo lo de las estructuras vestigiales homólogas y análogas, él planteó varias cosas que ya vamos a ver más adelante. Cuando Darwin generó su libro, él se dio cuenta, en esa época la religión era muy fuerte. Y él dijo, bueno, lo que yo estoy planteando va en contra de lo que la iglesia me ha enseñado a mí. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo publicar? O sea,
si hay evolución y no es como dice la Biblia que Dios nos puso y lo que está ahí es inmutable, sin cambio. Entonces Darwin tuvo mucha controversia y él no quería publicar su libro porque sabía que iba a generar llaga en la sociedad de esa época. Entonces, en esa época también Alfred Russel Wallace estuvo en los viajes de exploración, pero este ya fue por el Asia, por el archipiélago malayo. Él encontró muchas cosas similares a Darwin, y entonces él le escribió a Darwin diciendo, bueno, señor Darwin, usted que es el que está planteando esto, yo encontré similitudes a su trabajo en las islas malayas, entonces, ¿será que puedo publicar? Y ese fue el empuje que Darwin necesitaba para publicar. Él dijo, bueno, si él lo encontró por el otro lado y yo lo encontré por acá, eso es lo que yo tengo que publicar. Y publicó El origen de las especies. ¿Correcto? Ojo, lo que yo estoy hablando aquí es netamente desde el punto de vista de la biología. Yo no me quiero meter ni con religión, ni que si yo creo que existe la reencarnación o nada que tenga que ver con creencias, sino desde el punto netamente biológico, ¿correcto? Entonces, Darwin publicó, pero ¿qué fue lo que publicó él? ¿Por qué es tan importante y por qué es considerado como el padre de la evolución? Él dijo, bueno, para que cuando yo tengo una especie, ¿cierto? Y esa especie tiene un potencial de reproducción rápido, es decir, se reproduce rápidamente. Y aparte de eso, tengo los recursos y una población de tamaño constante. ¿Qué recursos? En la naturaleza solo hay dos recursos importantes. En la naturaleza hay dos recursos importantes. Primero, la comida. Sin comida, nada. La especie, la lucha se da por comida, ¿cierto? Y el otro recurso importante es el recurso de reproducción. Son los dos recursos por los cuales hay disputas en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un potencial de reproducción rápido y los recursos son suficientes, va a hacer que se genere una competencia por ese recurso. Entonces va a haber una competencia por ese recurso. Al haber competencia por ese recurso y que se generen cierta variabilidad de estructuras y de comportamientos, ¿qué va a pasar? Pues muy sencillo. Va a haber una selección natural. Es decir, cuando yo tengo la competencia y alguna de esas estructuras o esos comportamientos que yo tengo me generan un plus, me generan algo más para que yo pueda competir y ser apto en esa competencia, ¿cierto? Va a haber una selección natural. El recurso de territorio, es que el territorio, ¿por qué yo peleo por territorio? Porque es que en el territorio yo voy a tener o el recurso de alimentación o el recurso de reproducción. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hay una selección natural y esa variación se puede heredar, ¿cierto? Es cuando yo tengo una evolución, ¿correcto?